que te quitan, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí hubo unos pequeños fallos técnicos, pero ya retomamos la transmisión. Adelante, Miguel. Y bueno, me quedé en el punto de que le quitan peso a tu opinión por tu simple foto de portada o por lo que puedes estar publicando en tu muro, ¿no? Y entonces debemos encontrar el contenido adecuado que nosotros necesitamos o que queremos ver en las redes sociales y también a lo mejor uno que no nos parezca tan cercano a nosotros, pero sí encontrar esos pros a las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, yo no, hasta hace algunos años, cuando empecé la carrera, yo era de los que decía, es que el arte no me gusta, ¿no? O sea, no tenía tanto eh, esa cercanía con el arte, a pesar de que me gustan los tatuajes, el graffiti, pero ver un cuadro o así no era como algo que me llamara la atención. Pero me gustan ahora, y no por la escuela, sino porque fui coincidiendo con diferente tipo de personas, no en la universidad, bueno, tanto dentro y fuera de la universidad, fui coincidiendo con personas que son artistas y hacen murales y hacen juguetes, edición especial o figurillas, ¿no? Entonces, algo que entendí es que las redes sociales también les pueden servir a los artistas que para promover o vender sus artes, ¿no? Sin tener un intermediario y tal vez obtener un poco más de ganancia, ¿no? Hacerse más reconocidos, que los vean en otros países, porque por lo que me contaba alguno de ellos, muchos de los que te dicen, te vamos a llevar a una galería, te ponen muchas trabas, ellos mismos te pueden limitar el alcance que puedes tener, ¿no? Entonces, esos mismos pros que puedes encontrar, también los puedes encontrar las contras, ¿no? Para el artista, ¿no? Puedes subir a lo mejor alguna de tus obras y que la hagan plagio o cosas así, ¿no? En el tema de la educación, pues se pueden establecer los coloquios, las clases, los eventos, los cursos, eh, y todo esto a través del streaming, ¿no? Pero esto que se queda como en video, a veces no es no, o no llena tanto como estar en un contacto cara a cara, porque a veces la participación que se da en lo presencial sale de repente y tal vez de manera virtual, pues te cuesta más trabajo a lo mejor hacer una interrupción, ¿no? Porque es como que las miradas, como todas están centradas en el locutor o en el hablante o en el profesor, pues a lo mejor sientes algún tipo de presión pues bueno, lo voy a interrumpir, ¿no? Cuando en clase a lo mejor sabes que no todos están poniendo atención, estás viendo que cada uno está en sus cosas o que hay cuatro o cinco interesados, tú sabes que puedes como intervenir, ¿no? En ese proceso. Entonces, tenemos, o sea, como lo vuelvo a repetir, tenemos que encontrar esos pros y contras de las redes sociales, ¿no? Desde los salud, también los servicios de salud a distancia, y ese sería como el pro, el contra, como que los diagnósticos se pueden quedar cortos, ¿no? Tampoco no es lo mismo una atención médica cara a cara que una atención médica por vía de streaming, ¿no? A lo mejor yo no he tomado algún tipo de terapia psicológica, pero he visto que a muchos de los psicólogos les ha servido las redes sociales para seguir con los tratamientos de sus pacientes, ¿no? Entonces simplemente es encontrar ese hilo bueno y no decir que solamente te vas a ir sobre esto, ¿no? Sino es como una alternativa a lo que ya tienes, ¿no? Si no se puede hacer esto, pues tenemos esta otra solución, ¿no? Siempre y cuando también viendo o analizando las contras que puede tener el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, para mí es importante analizar el tema de cada red social y no como más bien la utilización de cada red social, ¿no? ¿Qué potencial le puedes sacar a cada red social y aplicarla, ¿no? En nuestro caso, que nosotros queremos hacer o queremos encontrar algo más educativo. Y entiendo también a los que estén o sean retractores de lo que estamos diciendo, porque sí, las redes sociales surgieron como una forma solamente de socializar, ¿no? Para eso son, ¿no? Tampoco te tienes que clavar tanto en el pedo de aprender y que las redes sociales te dejen, te vuelvan un erudito en todo, ¿no? Y entiendo ese punto, las redes sociales también están para distraerte, para sacarte una sonrisa, para eh, encontrar nuevas noticias, encontrar nuevos grupos o yo qué sé, ¿no? Yo, por ejemplo, desde hace
ya 6, 7 años, yo ya no veo la tele, ¿no? Yo ya no veo las noticias y por lo que me entero es por revistas digitales, por blogs de noticias, ya no es tanto la necesidad de ver la televisión y que simplemente tome esa, esa información como verdadera, ¿no? Sino pues, podemos ver diferentes ángulos y a partir de eso, pues crear tu propio, ¿cómo se dice? Tu propio criterio hacia la noticia, ¿no? Tampoco estamos diciendo que lo que nosotros digamos es lo verdadero y es lo único, ¿no? Sino simplemente es como generar un criterio más amplio y tratar de ampliar tu visión hacia un tema de diferentes visiones, ¿no? Eso es como algo importante que tenemos que entender de las redes sociales. Algo importante que señalas, ¿no? Esta cuestión de el alejamiento de los medios de información cotidianos, ¿no? Algo también muy importante que se ha propiciado para esta crítica de las redes sociales es el alejamiento de los medios verdaderos o los medios, lo digo entre comillas, ¿no? Estos medios de comunicación supremos o verdaderos o fidedignos, como tú lo mencionas, el hecho de alejarte de noticieros, de medios de comunicación como la televisión, como lo que es el radio, incluso tal vez tenga un poco más de auge hoy en día la cuestión de el periodismo escrito, como lo dices tú en cuestiones virtuales, pero al final de cuentas se utilizan diferentes alternativas para estar comunicados, para estar informados, en este caso las redes sociales. Y así como tú lo mencionas que por medio de revistas digitales, por medio de redes sociales u otras plataformas, estás informado, estás al pendiente de las situaciones, de los acontecimientos sociales de cada día, también es una cuestión importante resaltar, ¿no? Que se critica a los creadores de contenidos informativos, ya que estamos hablando de esta cuestión de influencers, ahora nos volcamos a la cuestión de los creadores de contenidos informativos. Ya como tú lo mencionas, el hecho de que, pues, como lo especificaste hace un momento, puede que muchos no estén en contra, muchos de los que no estén a favor, perdón, muchos de los que nos escuchan no estén a favor de lo que decimos o de lo que opinamos o de lo que tratamos de evidenciar que cotidianamente pasa. Y entre muchos de ellos están las personas que critican constantemente a los creadores de contenidos de información. Eh, lo podemos ver, por ejemplo, un ejemplo cotidiano, ¿no? Las mañaneras, en la cual muchos de los asistentes de los periodistas ya no son de medios cotidianos de información impresos o de televisión, sino que son de medios ya digitales, de diferentes plataformas y diferentes medios y redes sociales de información, las cuales utilizan estas plataformas y estos medios para pues, mantener informado a la población a las personas que buscan estas alternativas de estar informados y que justamente ¿no? critican a los medios cotidianos, a los medios de información de años, de décadas, que ya no buscan realmente esa, este, esa hambre, esa intención real de informar, de mantener informada a la, a la población, sino realmente tienen otros intereses meramente personales, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se critica mucho es de que como son alternativos, como tienen una postura, una visión y una manera totalmente distinta de, de informar, esto propicia que pues sean críticos, ¿no? De estos creadores de contenidos, porque al no formar parte del gremio consideran que no son fidedignos, que no tienen fuentes, que no tienen bases, que no son éticos. Y volvemos a la cuestión, ¿no? Del artículo del doctor Juan Soto, ese pánico moral de por medio, en el cual pues, personas que utilizan otras fuentes, otras herramientas, pues no pueden ser confiables del todo, ¿no? Porque no utilizan esas herramientas cotidianas, sino que están adecuándose a la evolución y a la aparición de diferentes herramientas y plataformas de información. Creo que eso también es algo importante resaltar. Y así como tú lo mencionabas sobre la cuestión del ocio, del conocimiento, del aprendizaje y de cómo se utilizan diferentes herramientas y medios de consulta, también podemos resaltar algo importante, ¿no? Que las redes sociales y las diferentes plataformas han sido como que base del surgimiento de diferentes acontecimientos, de diferentes fenómenos sociales. Sí, igual esto lo comentábamos anteriormente, la cuestión de los movimientos sociales, las manifestaciones de
de cuando las personas, cotidianamente los jóvenes, ¿no? Discrepan de muchas situaciones, ya sean cuestiones sociales, políticas, económicas, ideológicas, de diferentes rubros, y en las cuales utilizan a las redes sociales como medios de propulsión, medios de información, medios de manifestación, en los cuales protestan, se inconforman, manifiestan diferentes ideas y que pues bueno, lastimosamente en muchas ocasiones las redes sociales son el medio óptimo para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque también están propensos a agresiones, a menosprecio, denuesto, y que tal vez en muchas ocasiones este tipo de plataformas no eh, contienen a la gente más tolerante, ¿no? Si se le puede llamar de esta manera. Entonces, también algo importante resaltar, ¿no? Esta cuestión de tanto de las alternativas de medios de información como las alternativas de manifestación, porque evidentemente las manifestaciones de ideas sociales, movimientos sociales, siguen estando presentes en las manifestaciones públicas, ¿no? En las manifestaciones presenciales. Podemos poner ejemplo, no sé, la cuestión de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la cuestión del 2 de octubre y entre muchas otras situaciones en las cuales se considera ya es totalmente evidente que si haya una manifestación, si haya una exigencia, se manifiesten diferentes tipos de inconformidades por parte de la gente que forma parte de estas manifestaciones, pero asimismo las redes sociales se utilizan como ese brazo biónico, ese brazo virtual para también manifestar tal vez lo que socialmente, físicamente hablando, no se toma en cuenta, ¿no? Y hoy en día, pues, tal vez muchos de los jóvenes o adolescentes no están muy adecuados, no están muy relacionados con las manifestaciones sociales, los movimientos sociales, pero sí con las manifestaciones de las ideas, las discrepancias, las inconformidades por medio de las redes sociales, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y justamente, por ejemplo, esto lo que dices de tomarlos como un bueno, un potencializador de, de las causas, ¿no? Y justamente un ejemplo claro es el del Instituto Politécnico, lo que está pasando ahora, ¿no? Que muchas de las escuelas o tanto de las universidades como sus vocacionales se fueron a paro. Y yo, por ejemplo, he estado siguiendo algunas cuentas y muchos están en desacuerdo en cómo se están llevando las cosas no en redes sociales, sino cómo se está llevando este manejo de la huelga, ¿no? Ajá. Entonces, ellos mismos eh, ocupan las redes sociales como un altavoz para hacerse escuchar, aunque sea, o hacerse leer, o hacerse entender, o hacerse visibles sobre el problema que hay. Muchos están diciendo, muchos no saben lo que están pidiendo, o los cabecillas de estos movimientos mencionan o dicen, no saben lo que están pidiendo, no hay como un, pues ¿cómo se dice? Un referéndum, un papel o algo escrito de las demandas, ¿no? Y muchos de los más grandes están diciendo, miren chavos, lo que se debe de hacer es primero hacer nuestras demandas en papel para que nosotros legalmente, a la hora de que no nos contesten, podamos actuar haciendo la huelga, ¿no? Y yo entiendo que a veces te gana la emoción porque lo hemos vivido, lo hemos Sí, pasado, justamente. eh, y dices, bueno, pues no, güey, es que si no le van a hacer caso al papel, mejor vámonos directamente a la acción, ¿no? Ujú. Y tal vez ellos entienden y ya pasaron también por ese proceso de que sí, güey, está bien y entiendo que quieras hacer o hacer de una vez la huelga, cerrar las escuelas, pero nosotros que ya hemos pasado a lo mejor por varios procesos políticos en este aspecto, pues sabemos que nos lo van a quitar o van a desechar nuestra postura, nuestra lucha, porque no hubo un papel previo antes a eso, ¿no? Entonces dicen, nada más de manera formal, ahí está nuestro papel, ahí están nuestras peticiones, lo que queremos, y sabemos que nos van a mandar a la chingada o que no nos van a hacer caso, y simplemente es de, pues bueno, güey, ya, ahora sí ya no me hiciste caso, no Voy a la tuve acción. una constante y ya voy a la acción. Pero también justamente en las redes sociales se está viendo un problema, o al menos en este caso, tanto en este tema como en otros temas como el feminismo o,
o el racismo o el clasismo, todo eso, se ven problemas recurrentes en las redes, ¿no? Como estas discusiones que aumentan de tono, que descalifican con agresividad, ¿no? Sí, Y llenan de mensajes a los otros, ¿no? Que eso es algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como que pues nuevos creadores de contenido, ¿no? Que no todos van a estar de acuerdo con nosotros, que va a haber algún tipo de hostigamiento, que nos van a denigrar, eh, y que discrepancia vamos a plena, lidiar contra, ajá, y que vamos a lidiar con personas que, eh, por así decirlo, en el ser no existen, ¿no? Porque va a haber una suplantación de identidad o cosas exactamente. así, ¿no? Y va a haber personas que se metan a nuestros Facebook personales, ¿no? O una violación de intimidad hacia nosotros, ¿no? Un tipo de acoso. O sea, son cosas que se ven reflejadas y que estos temas que acabo de mencionar, que estos problemas recurrentes, también se dan en las redes sociales cara a cara, ¿no? Es como esa provocación incendiaria de que tú estás mal, güey, ¿no? Como los grupos de frena contra los anarquistas o cualquier otro grupo, ¿no? Que no esté de acuerdo o las feministas, que en sí serían como así, ¿no? Su némesis de los frena, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que ver que muchos de los procesos sociales que se dan en las relaciones cara a cara se dan en las relaciones virtuales, ¿no? Sí, Y claro. tal vez se dan con mayor intensidad porque pues no por ¿cómo se dice? Por esa ah, ah, privacidad o que te da como el ser incógnito, ¿no? Por así decirlo en las redes sociales, sino por ocultas y tienes lo haces desde tu propio perfil, pero sabes que no va a poder actuar la otra persona, no te va a poder contestar, no va a haber algún tipo de agresión física. Bueno, bueno, Sí, sí, te escuchamos, se entrecortó, ok. pero continúa. Ok, entonces digo que sí que debemos de tener claro todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ujú. No de que seas incógnito en las redes sociales, sino simplemente de que no vas a tener una reacción hacia tus comentarios, hacia tus acciones de manera inmediata, ¿no? O a lo mejor de manera física. Entonces, a lo mejor se le quita el valor del insulto, pues si lo ves escrito, ¿no? A que si alguien te lo dice y de frente y te dice, chinga tu madre, ¿no? Y ves todo lo que conlleva, ¿no? Desde la actitud en la que te lo dice, la forma en la que te lo dice, cuestiones personales que afectan o que modifican el comportamiento en cara a cara a las redes sociales, ¿no? Pues igual te dice, me da igual, ¿no? Es como si te dicen en una red social, te voy a matar, güey, o bla, 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 ¿no? Ya, es así, güey, pues ni sabes dónde vivo, no sé ni quién soy, güey, ¿no? Sí, claro. Entonces, muchas veces les quita el peso, pero, o sea, a lo mejor tienen menor peso, pero son en mayor cantidad, güey. Y ahí es donde tendríamos que empezar a ver qué tanto afecta de manera psicológica a las personas que reciben este tipo de, de acosos o de Agresiones. violaciones o de agresiones justamente eh, para entender cómo se modifican o cómo aplican estas nuevas formas de problemas o no sé, de groserías virtuales, ¿no? Sí, justamente, y aparte algo importante que ejemplificaste y que se puede tomar también como un punto importante a analizar es que esta cuestión de que cuando se hay este tipo de manifestaciones que pueden ser principalmente hoy en día en redes sociales y después de que no hay una oportuna intervención llegan a las manifestaciones físicas, lo que siempre va a haber de por medio, y incluso lo vimos nosotros con las huelgas en la UAM, la cuestión de que es muy difícil llegar a un consenso, es muy difícil llegar a una organización, es muy difícil estar de acuerdo con todos los involucrados, ¿no? Entonces aquí es cuando llega esta cuestión que mencionamos del denuesto, de la descalificación, de la agresión, de la amenaza, de todo este tipo de agresiones virtuales y físicas, porque también se ha dado, en las cuales, pues, evidentemente, cuando no se llega a un consenso, no hay una argumentación, no hay fundamentos sólidos para poder lograr
dialogar y llegar a un consenso o a un final o a un fin en específico que llegue a beneficiar o por el cual se está manifestando cierta o cual situación de por medio. Ponemos el ejemplo nuevamente del Politécnico. ¿Qué es lo que se busca realmente? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son las finalidades que se buscan obtener con esta manifestación, con este bloqueo, con este paro que se está realizando en diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Y entonces aquí está la problemática de que, pues, si bien, como lo mencionaste, se puede utilizar las redes sociales para mostrar un apoyo, también se utilizan las redes sociales para un denuesto, para amenaza, y como evidentemente se ejemplificó, si no hay de por medio una cara visible, se está detrás de una pantalla, de un celular, de un dispositivo en el cual se da un valor, ¿no? No está ese sujeto social pleno. Lo vemos ya con adjetivos, con conceptos de psicología social, esa, esa, eh, esa persona, ese individuo no está de por medio, no tiene una personalidad plenamente visualizada, utiliza otra herramienta, utiliza esas barreras sociales para poder manifestarse, para poder agredir, para poder mostrar su afinidad o evidenciar sus discrepancias plenas con las actividades que se llevan de por medio, ¿no? Entonces, aquí también una cuestión importante es ver cómo estas redes sociales, cómo estas herramientas, cómo estos medios, estas plataformas propician o no este tipo de efervescencia social, ¿no? Porque lo vemos principalmente que cuando hay una situación que provoca una consternación nacional o internacional, principalmente se volcan las masas, ¿no? El conjunto de personas de las redes sociales a manifestar su aprobación o su desaprobación ante estas situaciones. Y esto conlleva, como lo mencionaste, si no hay una atención, si no hay una solución, si no hay una intención de dar una solución eficiente y plena para las exigencias que se están solicitando, se va a las actividades, se va a la manifestación física, se va a la manifestación pública y esto propicia que también haya o no una organización, haya o no un consenso, haya o no una, una similitud en cuanto a manifestaciones, ¿no? Entonces, hoy en día también las redes sociales juegan un papel sumamente importante en la manifestación de estas ideas. Sí, sí, así es, ¿no? Por ejemplo, entonces, con todo lo que estás diciendo, nos deberíamos de cuestionar si de verdad las redes sociales son un potencializador de cambios, ¿no? O si es un potencializador de influencia como tal, ¿no? Si deberíamos ver si de verdad genera un cambio en los juicios y opiniones y actitudes de las personas y por el simple hecho de los juicios y opiniones de otras personas, ¿no? O simplemente mm, se absorben o los tomamos como partes nuestros por querer encajar en un, en un grupo, en una sociedad, ¿no? Como en algunos de los casos o de las teorías de psicología social que dice, bueno, pues te vuelves como un borreguito, ¿no? Es como un conformismo, creo que se llama así, si no mal recuerdo, creo que es el conformismo, y dice que como es este cambio de creencias y conductas debido a la presión del grupo, no es tanto que tú las adquieras como persona, sino simplemente, eh, pues sigues con la corriente para no estar lejos o no ser segregado de ese tipo de grupo, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros y otros investigadores sociales, pues debemos de tomar en cuenta cuáles son los procesos de influencia que se manejan en las redes sociales, ¿no? También debemos entender que sí, las redes sociales actualmente, pero simplemente no sé, tal vez está mal reducirlo a ese tipo de población, pero sí en los jóvenes sí crea un nuevo tipo de norma, ¿no? Sí afecta de manera cognitiva tanto sus actitudes como sus marcos de referencia que tienen como personas, ¿no? Sus estímulos que tienen sí afectan la dirección o la orientación de sus acciones, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de influencia, pero ¿cuáles son los tipos de influencia que de verdad se dan en las redes sociales? No es como empezar a darle fin pues, a este capítulo, porque no queremos dar como por sentado o dar conclusiones,
porque el tema es muy amplio, ¿no? Y hay muchas investigaciones que no se han realizado, sino simplemente queremos plantear algunas de las investigaciones que se pueden realizar, ¿no? O que a lo mejor ya existen y nosotros no las hemos leído, ¿no? Porque cabe aclarar que también no vamos a leer todas las investigaciones que hay sobre un tema, ¿no? Si nos empapamos y lo que sea, pero hay demasiada información. Entonces debemos de entender cuáles son bueno, más bien de buscar y de identificar cuáles son los tipos de influencia que se dan en las redes sociales, ¿no? Ay, perdón. Sí, justamente, ¿no? Como mencionas, es un tema muy grande, muy extenso, que pues nos daría para 6, 7, 8, 9, 10 capítulos del podcast, ¿no? A final de cuentas, siempre que conversamos o tenemos un punto específico, un elemento, salen infinidad, como una especie de mapa mental, ¿no? Salen infinidad Sí, de temas y nos podemos enfocar en uno y aún así, al enfocarnos en uno, salen diferentes elementos, ¿no? Y a final de cuentas, pues, independientemente de que nosotros eh, eh, hablemos objetiva o subjetivamente, pues no tenemos la verdad absoluta. Tú lo mencionaste, nosotros cada vez que vamos a hablar de un tema nos empapamos, propiciamos que los temas que nosotros hablamos los hemos tocado, los hemos analizado, los hemos visto, estudiado en psicología social, evidentemente, pero al final, además de ello, nos empapamos más, abarcamos más información. Evidentemente, pues, si, si tocáramos, habláramos de todo, todo, todo lo que se ha estudiado en un tema en específico, pues nos aventaríamos unas 45 temporadas de podcast, ¿no? Para poder hablar de un solo tema en específico, ¿no? Pero a final de cuentas, esta cuestión muy importante que mencionaste es de que cada tema es totalmente, es abismal y evidentemente cada uno de los que nos, nos dan su preferencia al escucharnos tendrán un punto de vista totalmente distinto y totalmente respetable, ¿no? E incluso, pues Miguel y yo hay muchas cosas en las que discrepamos, muchas cosas en las que coincidimos, pero al final de cuentas buscamos como que esa retroalimentación, ese intercambio de ideas, ese intercambio de perspectivas y evidentemente, ¿no? Con el conocimiento y estar constantemente empapándonos de diferentes temas, de diferentes problemáticas sociales, elementos y contextos en los cuales cada momento se van modificando y evidentemente por esa modificación hay estudios nuevos, hay nuevas interpretaciones, hay nuevos autores que se adentran en en estos temas tan importantes, pues creo que es algo sumamente importante, sumamente necesario adentrarse, ¿no? Evidentemente, como lo mencionó Miguel, no vamos a leer absolutamente todo, creo que es imposible o si no muy improbable, este, tener un conocimiento total, ¿no? Porque, pues, el conocimiento es infinito y evidentemente adentrarnos a cuestiones, por ejemplo, ahora de las redes sociales, a cada momento van a estar saliendo nuevos estudios, nuevas interpretaciones, nuevos textos, nuevos artículos, nuevos libros, nuevos autores, pros, contras, ideas, posturas afines o contrarias y a final de cuentas, cada uno de los que nos escuchen, cada uno de los que se den el tiempo de escucharnos tendrán la última palabra, ¿no? Tendrán su perspectiva y a final de cuentas sacarán sus propias conclusiones, sacarán sus propias interpretaciones y podrán decir, estoy de acuerdo, discrepo y es totalmente respetable, ¿no? Final de cuentas, la intención de este podcast no es ni menospreciar, ni denostar, ni restarle mérito a cualquiera de los temas que vamos a ver, ¿no? Simple y sencillamente se van a analizar, se van a visualizar y analizar desde el punto de vista de la psicología social y, ¿por qué no de otras disciplinas de las ciencias sociales? Pero al final de cuentas se tratará de analizar de una manera lo más objetivamente posible y evidentemente, ¿no? Saldrán de repente opiniones o visiones, posturas subjetivas, pero a final de cuentas creo que todo lo haremos con una gran cantidad de bibliografía, de estudios, de argumentos, de fundamentos, de fuentes bajo el brazo para poder decir discrepo o estoy de acuerdo con tal o cual cosa. sí, efectivamente, ¿no? Y nuestra misma educación o nuestra misma formación académica, pues nos permite hacer eso, porque Justamente. justamente hemos leído muchísimo, o sea, no sobre este tema, ¿no? Sino sobre los temas que hay detrás y que podemos de alguna u otra forma involucrar con las cosas sociales, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, ya para un consejo antes de terminar y para ir dando cierre, yo tengo esta idea de que
lo que tú quieras ver en redes sociales o lo que tú quieres encontrar en redes sociales, hazlo tú en tus redes sociales, ¿no? Si quieres encontrar algo sobre educación, que te deje algo, entre comillas, por así, para el futuro, para que incremente tu conocimiento, pues tú comparte algunos links o algunas noticias o algunos artículos en tus redes sociales, ¿no? Si lo que quieres es que haya más de música, pues tú usa esa red social que a lo mejor tú no encuentras, o esos blogs o esos perfiles que no encuentras en las redes sociales, ¿no? Tú Sí, también claro, tienes el poder, tú también tienes el poder por esa misma eh, mm, como cosa plana, digamos así, o sin jerarquía, sin alguien más que otro en las redes sociales, también lo puedes hacer, ¿no? Como nosotros nos atrevimos a hacer este podcast porque creemos que no hay tantos como los que quisiéramos escuchar, ¿no? Sobre los exactamente. temas que a nosotros nos gustan. Sí hay muchos podcasts de psicología o de psiquiatría, pero no son psicología social, ¿no? Ellos están más enfocados como hacia la salud del individuo, tanto mental como física, y ya nosotros vemos desde cómo se conecta el individuo en sociedad y cómo esto se modifica y cómo la sociedad modifica al individuo y viceversa, ¿no? Entonces Exactamente. son consejos que les queremos a lo mejor dejar y también que sean nuestros retractores o que nos llenen con sus opiniones, ¿no? De decir, esto me gustó, pero tal vez no estoy de acuerdo con esto, no estoy, pero no desde ahora sí que valga la expresión, no desde sus sesgos, ¿no? Sino bajo una crítica informada, ¿no? De que, pues es que mira, yo encontré que las normas son tal cosa o que la influencia es tal cosa, ¿no? Y se da por tal cosa. Y justamente como lo dijiste, no podemos abarcar un tema porque del simple proceso de influencia, hay muchísimos procesos de influencia, ¿no? La normalización, la obediencia, y diferentes autores abarcan cada una eh, de esos procesos de influencia, ¿no? Entonces sería muy, 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 muy largo, por ejemplo, este podcast sobre redes sociales y enfocarnos en cómo es ese proceso de influencia o cómo cambia cada persona, ¿no? Imagínate decir, bueno, pues no desde la norma, ¿no? Y explicarles lo que dijo Sheriff o lo que dijo Ash o yo qué sé, ¿no? Exactamente. Hasta el mismo Milgram, ¿no? Entonces, pues simplemente ese es el consejo que les queremos dejar, ¿no? Ustedes sean las redes sociales que quieren ver en las redes sociales, ¿no? O sea, hagan un perfil público, o desde su perfil propio, personal, difundan lo que quieren ver en redes sociales, mientras no afecte a terceros, ¿no? No vayan a difundir imágenes que involucren a otras personas o que inciten al odio, cosas así, ¿no? Sino O no le compartan a Miguel traten, cosas de psicoanálisis porque le da el infarto. ah, exactamente, ¿no? Es como que pues, me comparten algo de Freud y digo, esta mamada qué, ¿no? O algo así, güey, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y sí, sé que igual y si nos escucha algún psicólogo o algún psicoanalista que diga, pues es que Papi Freud, pues sí, está bien, ¿no? Y yo lo entiendo y sé que a alguien le va a servir, ¿no? Tampoco estoy en totalmente desacuerdo, sé que a alguien le ha servido ¿cómo se llama? Un El psicoanálisis. psicoanálisis de Freud, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque mucho también de su investigación se basó en otros psicólogos sociales, ¿no? Como eso de las masas y cosas así. Entonces son cosas que si te vas al fondo, pues puedes encontrar conexiones con otras cosas, con otras, con otras carreras, con otras ciencias, ¿no? Entonces, esto es como hacerlo inter, bueno, más bien no es interés, ¿cómo se dice? Eh, bueno, sí, interdisciplinar más bien, ¿no? Es como, ah, Interdisciplinario. ajá, ¿no? Es como pues que ustedes nos dan el punto de vista desde sus disciplinas, ¿no? Por ejemplo, alguien de computación. Pues así funcionan las redes sociales, ¿no? Supongo que ellos a fuerza deben de entender algo como de nodos, que eso es lo que se da en las redes sociales cara a cara, ¿no? Que todos estamos conectados de alguna forma con otros, ¿no? Entonces ellos ven todo eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Y como siempre lo hemos hablado tú y yo y otros buenos amigos de la universidad, que hemos hecho nuestra crítica de la psicología social, de esa necesidad burda y de estar atacando entre mismas teorías y diferentes posturas dentro de la psicología social, ¿no? Y siempre hemos dicho, si se lograra obtener lo positivo, lo más óptimo de cada una de esas teorías, pues la psicología social sería una disciplina meta metadisciplinaria, ¿no? Meta interesante.
porque podría utilizar diferentes elementos y rubros, no solamente de las mismas teorías de la psicología social, ¿no? De diferentes rubros, este, de ciencias sociales y por qué no de las ciencias duras, ¿no? De las ciencias biológicas, que a final de cuentas, algo importante y algo, necesario resaltar de la psicología social, que tiene ese rico bagaje de diferentes, rico bagaje académico de diferentes disciplinas y ciencias, ¿no? Y si se lograra conjuntar esas esa hemeroteca académica, si lo quieres ver así, esa hemeroteca disciplinaria y científica, pues podría ser una disciplina mucho más reconocida, mucho más utilizada, mucho más consultada de lo que hoy en día, si bien lo es, podría ser muchísimo más, ¿no? Y a final de cuentas, pues creo esos son los pros y contras también de estar en diferentes disciplinas que no buscan una consolidación, sino una fragmentación de por medio, ¿no? Pero Exacto. pues, sí, sí, adelante. No digo que exactamente, tienes razón. Sí, y bueno, pues ya por último, antes de cerrar este capítulo sobre redes sociales, que esperamos haya sido de su agrado y que haya sido, pues, lo más, tanto entretenido como ilustrativo y, pues, evidentemente, si pueden encontrar muchos elementos para adentrarse en este mundo maravilloso de la psicología social y de otras disciplinas, pues, será mucho de nuestro agrado, ¿no? Saber que influenciamos de manera positiva, ya que estamos hablando de la influencia social, de las redes sociales y sobre todo de los influencers, ¿no? Y por último, me gustaría, pues, hacer énfasis en las recomendaciones bibliográficas que vamos a estar haciendo durante los podcasts. Como lo mencionamos al principio de este capítulo, queremos recomendar el libro Estudios de Psicología Social en México, que es editado por la UAM Iztapalapa. De este primer libro utilizamos parte como base sustancial para hablar de este tema, el capítulo del doctor Juan Soto, que lleva por título Pánico Moral, uso de Internet, redes sociales y tecnologías. Es un libro que, si bien se iba a publicar en el año 2020, si no me equivoco, evidentemente por cuestiones de la pandemia, se retrasó y apenas en este año se publicó. Incluso ha estado una feria del libro universitario en la UAM Iztapalapa. Ahorita se están suscitando otras ferias del libro en los diferentes planteles de la UAM y de otras universidades. También estaría bueno aprovechar, ¿no? Para decir que hay un tendido de libros, que así se le llama, en conjunto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con el Fondo de Cultura Económica en el plantel Cuautepec y en el plantel San Lorenzo Tezanco, para que igual puedan encontrar ahí bibliografía sobre psicología social y otras disciplinas y ciencias que sean de su interés, ¿no? Y por último, el segundo libro que les queremos recomendar es el libro de El filtro burbuja, perdón, El filtro burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, de Eli Pariser. Aquí lo tienen. Bueno, para los que lo ven, es un libro que hace referencia a cómo los algoritmos y las diferentes estructuras y herramientas que utilizan las diferentes plataformas para propiciar ese consumo de contenidos que tal vez en muchas ocasiones, sin pensarlo, sin tener conocimiento pleno, consumimos, y saber cómo esta estructuración de, de las redes sociales, de plataformas y todo lo relacionado con lo virtual puede ser utilizado, como lo mencionamos, en pro y en contra, dependiendo de la perspectiva y dependiendo los gustos y los intereses de cada uno de los consumidores de Internet. Bueno, Miguel, no sé si quieras agregar algo más antes de cerrar. Pues como recomendación, a lo mejor también entiendo que hay personas que no les gusta leer mucho. Les podemos recomendar con este tema por el que estamos hablando de influencia, una película que se llama La Ola, o The Whale, ¿no? The Wave. Ujú. No me acuerdo del director, pero ejemplifica muy bien este proceso de influencia, imitando el experimento de Milgram, que es por obediencia. Chequenla, creo que está en internet, en YouTube. Entonces, pues véanla para que entiendan cómo son los procesos de influencia y cómo a veces obedecemos simplemente por el hecho de que nos han enseñado a través del tiempo que hay personas con mayor estatus, aunque no lo tengan, ¿no? Entonces, y si puede igual, y si pueden ver ahí en YouTube algún ejemplo de un experimento de Sheriff, de Ash y de otros, pues, de otros psicólogos sociales que tengan que ver con influencia, pues véanlo, son muy importantes, muy interesantes y son muy cortitos y pueden entender cómo se da ese proceso